iniciamos una conferencia que está basada en el amor, dádiva de Dios nuestro Padre para defendernos ante cualquier situación. El amor es la medicina que cura todas las heridas, y si amamos a nuestros semejantes, es la opción más acertada para que todo se cure y podamos ser fieles cumplidores de las leyes de Dios. Jesús recomendó que el amor debe ser la piedra angular de todas las construcciones. Lo consideró el mandamiento mayor y sintetizó toda la ley a los profetas en el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En esa instrucción de aspecto triple está presente la totalidad de las realizaciones humanas, las ambiciones y las metas. El amor a Dios significa el respeto y la acción preservadora de la vida en sus más variadas expresiones, del cual el ser llega a formar parte integrante del conjunto cósmico. La responsabilidad ante la naturaleza, sin agredirla ni despreciarla, antes bien colaborando por su desarrollo y armonía, expresa el amor que contribuye a la obra divina y rinde homenaje a su autor. El amor al prójimo es consecuencia de aquel que se profesa a un progenitor. Muestra la fraternidad que nos debe unir a todos por ser sus hijos predilectos que marchamos de regreso a su seno. Así pues, el hombre no puede hallarse verdaderamente a sí mismo en el amor si en el amor no ha dado antes el tú del prójimo. Pero, lo voy a leer otra vez. Así pues, el hombre no puede hallarse verdaderamente a sí mismo en el amor si en el amor no ha hallado antes al tú del prójimo. Pero ni el amor a sí mismo ni el amor al prójimo pueden alcanzar la profundidad que es necesaria para que sean duraderos y perfectos si ambos no han buscado y descubierto su centro en Dios. Solo los que se aman en Dios se aman rectamente, porque tanto para amarse es preciso amar a Dios. Sin este sentimiento hacia nuestros hermanos nos desorientamos en la soledad y nos debilitamos, perdiendo el entusiasmo por las actividades esclarecedoras. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento, Jesús respondió que amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo tan importante como el primero, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se encierra la ley de Dios y el ejemplo que Jesús puso a sus discípulos lo define con mucha claridad. En su, historia en la que se trataba de un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos, y uno de ellos fue llamado y éste le debía 10.000 talentos. Y no teniendo éste con qué pagarle, mandó apresarlo a él y a su familia, tomar sus posesiones y todo venderlo para pagar su gran deuda. El siervo, poniéndose de rodillas, lloró y suplicó pidiendo piedad, y el rey se compadeció de aquel siervo deudor, perdonándole la deuda. Al salir para afuera, se cruzó con un compañero de él, que le debía 100 denarios. Sin pensarlo, lo tomó por el cuello, profiriendo las siguientes palabras: «Págame lo que me debes». Este se arrodilló y le suplicó que tuviese piedad, y que tuviera paciencia, que le pagaría lo que le debía. Él, sin embargo, ni lo escuchó. Lo mandó a hacer preso hasta que le pagase la deuda. Los siervos, viendo esto, fueron al rey y se lo contaron. El rey lo llamó de nuevo y le dijo: «Siervo malo e infiel, yo te perdoné la deuda, porque me lo pediste. ¿No deberías tú haber hecho lo mismo? ¿Haber tenido piedad de tu compañero como yo la tuve de ti?» Herido el rey por su mala conducta, lo mandó a apresar hasta que le pagase la deuda. Así, sin duda, hará Dios con todos aquellos que no perdonen a sus hermanos. Mateo, versículo 18. Esta parábola explica muy claramente la contrición que debemos hacer a nuestro prójimo para que nosotros podamos recibir de Dios la recompensa en la misma moneda. Jesús escogió esta parábola con el fin de demostrar al hombre la bondad de Dios y la naturaleza de la doctrina que en nombre de él estaba transmitiendo a todos. No fue necesario escoger a otro deudor para explicar el significado de la parábola. Uno bastaba para completar totalmente la lección. Pablo, citando los Proverbios 25-21, afirma que el amor a los enemigos se ha de manifestar especialmente procurando su salvación. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed,
dale de beber, que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. De los romanos. Lo que San Pablo aconseja no es el gozo disimulado por el daño del enemigo, sino humillarlo con nobleza para convertirlo, para ayudarlo a abandonar sus sentimientos hostiles. Dice San Pablo, no te dejes vencer del mal. Esto nos muestra otro aspecto de la verdadera caridad con los enemigos. El odio a los enemigos trae siempre el peligro del contagio, el cual solo puede evitarse movilizando todas las fuerzas contrarias, oponiéndole la resistencia de un amor activo. El peligro implícito en los sentimientos de odio, de corroer interiormente al odiado, debe contrarrestarse despertando los sentimientos capaces de proteger al propio yo y de apaciguar al enemigo, realizando las obras del amor, o como dice San Pablo, bendiciendo y haciendo el bien. Antes de que el sol se ponga, debe el cristiano vencer la cólera, ese contagioso bacilo que nos viene del enemigo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es hacer a los otros lo que nos gustaría que se nos hiciese a nosotros. Es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes para con el prójimo. Cumpliendo esta máxima, eliminamos el egoísmo que hay dentro de nosotros. Cuando la tomemos como regla de conducta, comprenderemos la verdadera fraternidad. No tendremos odios ni disensiones, porque siempre haremos brillar la paz a nuestro alrededor y a la justicia, porque no habrá odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Debemos procurar no causar prejuicios materiales o morales a nuestros hermanos. No debemos violar sus intereses y sí respetar los derechos de cada uno, como nos gustaría que se respetasen los nuestros. Este cumplimiento se extiende a la familia, a la sociedad, a la autoridad, lo mismo con los individuos. Todos tenemos unos deberes que cumplir y no debemos faltar a ellos. Debemos procurar ejercer sobre ellos una acción correcta para que la vida no nos pida el pago por el incumplimiento de ellos. Jesús, al decirnos que demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nos dio a entender claramente. El amor es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos, más adelantado y corrompido solo tiene sensaciones, pero instruido y purificado tiene sentimientos, y el punto exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino esa luz interior que condensa y reúne en su interior ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. Jesús nos trajo el amor, una palabra que hizo estremecer a los pueblos y a los mártires. Es la virtud por excelencia, ya que el amor lo puede todo. Solo por el amor será salvado el hombre. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino, reencarnación. Sabiendo que no moriremos, nos revela a los hombres nuestro patrimonio espiritual, el cual no se pierde y nos da la esperanza de donde hicimos mal poder hacer el bien, edificando nuevas construcciones, tratando de limar las malas inclinaciones, de hacer el bien para poder elevarnos y así comprender la ley del amor que nos ha de unir a todos como hermanos, a través de ese amor gozar aquí en la tierra de los suaves goces del alma, que solo son preludios de lo que será allí en el cielo. Todos poseemos en el fondo de nuestro corazón la chispa del amor, y lo podemos observar muchas veces en los seres más perversos, en los criminales, donde siempre existe un punto por el cual se hace más vulnerable, más débil. Puede ser un objeto en una persona ante el cual se siente debilitado y ante el cual se rinde. Moralizándonos y con el desarrollo de la inteligencia, todos un día lo habremos hecho terminar dentro de nosotros, pues muchas veces se está comprimido por el egoísmo, desmedido con el que contrajimos grandes deudas y que estamos a tiempo de rectificar, a través de la pluralidad de la existencia, que es la única que nos facilita esa oportunidad. El amor
que es de origen divino, es el arma más eficaz para matar el egoísmo, bajo cualquier forma que represente. Pues no debemos olvidar que además del egoísmo personal, lo hay de familia, de casa, de nacionalidad. Jesús nos dijo que amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no debemos olvidar que nuestro prójimo no es la familia, la nación, el pueblo donde vivimos, es la humanidad entera. Solo cuando seamos capaces de amarnos como hermanos, podremos llamarnos discípulos de Cristo. Solo entonces habremos mejorado nuestras tendencias inferiores y procuraremos el bien en todas partes. Nuestro ejemplo dará sus frutos cuando en la tierra se practique la caridad, la paciencia, la humildad, el perdón, la resignación. En una palabra, todas las virtudes estará purificada. Mientras tanto, es un planeta de expiación y de pruebas, y el hombre estará aprendiendo la gran lección de amar a su prójimo como a sí mismo. Nada podemos hacer de cara a engañar a los hombres, porque los primeros engañados seremos nosotros. No justificará la planta del amor en aquellos que solo sean de apariencia. Dios ve nuestro fondo, y por eso es a Él a quien hay que rendir testimonio. Cuanto antes terminemos la gran obra de nuestra redención, antes gozaremos del bienestar que da el bien. Antes podemos ayudar y formar parte del cortejo de las almas sublimadas, a través de las cuales reciben ayuda aquellos que aún no se decidieron, que no se decidieron a amar para merecer ser amados. Aquellos en que el egoísmo aún es la nota predominante, debemos tratarlo de vestir esa hierba dañina. Es un monstruo devorador que domina las inteligencias, las doblega a sus mezquinos intereses y no les deja ver que es el causante de las miserias por las que pasa y que hacen que no pueda sentir en sí la felicidad. Si todos nos amásemos, la caridad se practicaría mejor, sentiríamos más el dolor ajeno. No debemos olvidar que no solo son enfermos los que piden ayuda para sanar sus llagas, también son los ladrones y los perversos que hacen un gran mal a sus semejantes. Todos son enfermos, con distintas dolencias. Por eso Jesús nos lo demostró no rechazando a la mujer adúltera ni al criminal. Todos eran atendidos por Él, y así debemos hacerlo también nosotros, pues todos necesitamos a veces del auxilio y del perdón. Y cuando seamos contrariados, cuando la gratitud sea la moneda que recibamos del hombre por un bien realizado, dejemos siempre la justicia a Dios. Nunca demos el odio, la indiferencia, el desdén como respuesta a esa dádiva. Siempre acordémonos de que el amor cubre la multitud de los pecados. Todo los disfraza, los oculta para hacer crecer en ellos el amor que es el bálsamo reparador y que elimina todo el mal producido. La caridad es justa y va aún más allá de las exigencias de la justicia patentes a sus miradas puras. Es delicada en cumplir la justicia, pero paciente y misericordiosa en sus exigencias. Estima justo rebajar las deudas al hermano, ya que Dios nos perdona deudas mayores. La caridad es de veras prudente. Prudencia es conciencia delicada en cada situación. Así el sentido del tacto en las relaciones con el prójimo es la obra de la caridad. No hay perfecta prudencia sin perfecta caridad, porque solo el amor da con el bien. Dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras, es decir, lo que quiera el amor, porque el amor da seguramente en el blanco. La caridad es mesurada y disciplinada, dice San Pablo, la caridad todo lo tolera. Ese ánimo constante se muestra no solo en soportar las flaquezas del prójimo y en arrastrar trabajos y sufrimientos por él, sino también en intentarlo todo en favor de algún pecador del que aparentemente ya nada se pudiera esperar. Notemos de paso que la tolerancia propia de la caridad no es la debilidad con que a los niños mimados se les consiente todo. La caridad es mesurada y disciplinada. Es ella, sobre todo, la que pone orden en los afectos y aspiraciones y así conduce a la virtud de la templanza. La caridad no es descortés, es como decir que despierta el sentimiento de la delicadeza propio de la prudencia. Al mismo tiempo, se reduce a todo cuanto sea pasión y desenfreno. El enamoramiento carnal pone una venda en los ojos, no así la caridad cristiana,
que se mantiene siempre atenta para no degenerar en pasión. Por la caridad se llega al autodominio. La caridad es humilde, porque al inclinarse uno hacia la persona amada, se inclina ante su valía. En el amor humano se repite el gesto de Dios que se inclina amoroso hacia su criatura. En el respeto, que es uno de los extremos del amor, va incluida la verdadera humildad. El orgullo y el egoísmo son la plaga de la humanidad. Ellos hacen que el hombre esté siempre guiado por intereses y sean pisoteados los afectos más sanos y que los lazos de la familia sean destruidos que son sagrados. Es imposible la caridad sin la fe. Podemos tener gestos generosos, pero esos siempre serían austeros. No es lo mismo la caridad ejercida por un hombre guiado por su fe. Ella es la única que nos facilita el llevar con resignación la cruz que cada uno cargamos. El hombre que goza de todo en la tierra piensa que solo debe ocuparse de procurar su felicidad aquí en la tierra. En cambio, aquel que tiene fe en Dios procura edificar aquí el reino dentro de sí mismo, venciendo sus pruebas, ejerciendo la caridad, luchando para mantener su armonía dentro de los diversos ámbitos que le toca vivir, venciendo su egoísmo, su vanidad y orgullo. Sabe que triunfará y la felicidad verdadera será en él por haber vencido los impedimentos para hacerlo, que son los defectos morales que lo entorpecen y no lo dejan ver la realidad de las cosas. Sin la caridad no hay salvación. Siempre hay alguien que nos perturba, que nos inspira resquemor, que nos pone a la zancadilla, que no nos comprende, que nos hace mal. Y si no ejercemos la caridad con ellos, perdonándolos y devolviéndoles bien por el mal, seremos juguetes en sus manos, dejándonos llevar por las sensaciones que ellos nos inspiran. Por eso Jesús nos dijo que debíamos a esos amarlos como a criaturas de Dios, perdonándolos y tratándolos como enfermos especiales que necesitan de nuestra mayor comprensión, pensando siempre que a nosotros se nos pedirá más porque hemos recibido más. Ellos son ciegos que no ven y sordos que no oyen. Por eso, a través de nuestro auxilio y comprensión sincera, es que despertarán. No defraudemos nunca a los débiles. Para ellos somos el espejo a través del cual se miran para ver sus defectos. Procuremos siempre ejercer la caridad con ellos, despertando a través de nuestro ejemplo y nuestro cariño en ellos el sentimiento de la fe. Que vean nuestro esmero en alcanzar la plenitud de la luz de Dios, trabajando para Él sin interés de ninguna clase, solo ejerciendo el bien por el bien mismo. Imaginemos que somos hijos todos de un mismo Padre y que en el seno de la familia nadie somos iguales. Dios siempre permite que los fortalecidos con conocimientos sean un auxilio para los débiles e ignorantes, pues de ahí que a nuestro alrededor haya hermanos tan diferentes a nosotros, sin ninguna fe en Dios. Todos nos abastecemos en la gran viña. Todos somos necesarios y útiles en algún sector de la vida. Lo que realmente es importante es que la espiga alimente con su fruto y el él también con su trabajo. Seamos buenas semillas, creciendo para Dios. Trabajemos con total desinterés a la planta enferma. Ella también dará un día sus frutos, pero mientras tanto, en todo lugar podemos ejercer la caridad, siendo siempre tolerantes y solidarios con aquellos que no son como nosotros y que creen y que crecen para Dios igual que nosotros, aunque a distinto nivel. No debemos juzgar a nadie, eso es cosa de Dios que nos dio la vida. Por eso cuando veamos a un malhechor, no evitemos el ayudarle, si nos es permitido hacerlo, pues prejuzgarle es cosa de Dios, y de nosotros el hacer el bien en todas partes, sin mirar a quién, sin ver el color de la piel, sin interés, porque solo así es como el Padre devolverá 100 por uno. El más mínimo interés puede hacer perder esa buena acción, todo mérito, pues solo el bien es las miras que deben regir a nuestros actos. Cuando Jesús nos habló de la pureza de corazón, nos enseñó a adquirir los tesoros inalienables del Espíritu, con los cuales el hombre es feliz. Son muchos los ejemplos que podríamos poner para observar conductas que a primera vista parecen normales, pero que después distan mucho de la realidad. Me llamó la atención una de nuestra querida Amalia Domingo Soler, titulada La caridad,
donde un anciano príncipe de Bagdad llamado Tuduri era muy rico y muy sabio, y pasaba por eminentemente virtuoso. En su palacio, los mármoles y los metales preciosos imitaban con sus pincelados los árboles y a las flores. Mantenía a hermosas mujeres, exigiéndoles tan solo que fueran bellas y estuviesen primorosamente ataviadas, y no se incomodaba con ellas, aunque fuesen necias y caprichosas. Mantenía a varios poetas pidiéndoles tan solo que escribiesen versos y canciones cuando les apeteciera, sin incomodarse con ellos cuando sus poesías no eran buenas. Mantenía a buen número de filósofos pidiéndoles tan solo que discurriesen con él sobre la naturaleza de Dios y el origen del mundo, y no se incomodaba con ellos cuando por casualidad desatinaban. Una mañana Tuduri se paseaba por la calle principal de Bagdad. Las pirámides naranjas y los montones de rosas de que estaban atestados los puestos de los vendedores, el hormigueo de las chaquetillas y trajes azules, rojos y verdes, se destacaban brillantemente sobre la blancura de la calle. Perfumadas magnolias asomaban por encima de los muros de los patios, y el agua corría con grato murmurio en los pilones de las fuentes, y las jóvenes parecían frescas flores que exhalaban sutilísimo aroma, y a causa de aquellos perfumes, de aquellos colores y de aquella alegría apretante, el sabio Tuduri sentía remotarse su viejo cuerpo, recordaba con placer días pasados, no veía ninguna objeción grave a la existencia del mundo tal como es, y no estaba lejos de creer que la vida es buena. Dijo en voz alta: qué grato calor y qué hermoso sol. Encontró a una niña de 5 años, linda, rubia y sonrosada, vestida con una camiseta, muy seria y con el dedo en la boca. La niña lo miraba por entre los mechones de sus dorados cabellos y parecía admirar mucho la gran barba de Tuduri o tal vez las bestias misteriosas bordadas en su manto. Y porque era bonita, Tuduri se inclinó hacia ella, la besó y puso en su mano una moneda de oro. Luego encontró a un niño de unos 10 años. El chico era feo, iba cubierto de andrajos, tenía el rostro lleno de pecas hasta la punta de su arremangada nariz, y sus ojos sin transparencia se asemejaban al agua sucia. Tendía la mano con voz chillona, como quien recita una lección pensando en otra cosa. Refería que su madre estaba en cama, que tenía 7 hermanos y que hacía 3 días que no había comido. Tuduri hinchó el ceño y le dio una moneda de oro. 20 pasos más allá vio a un viejo mendigo con el espinazo doblado, sucio, harapiento y el aspecto de un perro apaleado. Su barba era amarilla y sus ojos encarnados, y sin pestañas se parecían a las grietas que abren en los higos maduros. Con voz ronca, lentamente susurró: tened piedras de mí. Un hombre que no puede trabajar, y del pecho al viento se le escapaban vapores de bebidas fermentadas. Tuduri le alargó una moneda de plata, pero desde tan lejos que la moneda cayó al suelo. El viejo mendigo se arrodilló trabajosamente para recogerla. Más adelante, una mujer de la que no se podía decir si era joven o vieja, llevaba en los brazos a un recién nacido con la cabeza llena de salpullidos y de úlceras. Humilde como el polvo de los caminos, tan encorvada que no se le veían los ojos, le siguió murmurando con voz lánguida un ruego pertinaz. No por dureza, sino por fastidio, Tuduri apretó el paso, pero como aquella miseria y aquel lamento continuaba arrastrándose detrás de él, empezó a revolver en su cartera sin encontrar lo que buscaba. Al fin arrojó a la mujer algunas monedas de cobre. Entonces vio a 30 pasos más adelante un hombre sin brazos y sin piernas, apoyado en la pared. El hombre, con voz fuerte y triste y desafinada, cantaba una canción de Isudusi, llena de luz, de pájaros y flores, la cual daba horror oír. Tuduri se detuvo y como aquel al menos no podía seguirlo, hizo como que no lo veía y pasó al otro lado de la calle. Siguió andando, pero ya no sentía alegría de vivir. Dijo en voz alta: este sol es insoportable.
y regresó a su casa. Entonces, habiendo reflexionado, llamó a su intendente y le dijo: ve a la calle principal, allí encontrarás a un mendigo y le darás unas monedas de oro. Y enumerando a todos, le ordenó que a todos les diera dinero. Desde aquel día Tururi, cuando salía de paseo, se hacía seguir por un siervo que iba repartiendo dinero a los pobres, ordenándoles que se quitaran del lugar para que Tururi no los viera. Así Tururi cada día se hizo más caritativo. Parecía que se había jurado a sí mismo que en Bagdad no había más pobres. Fundó un hospicio para los niños, uno para los viejos, uno para las madres y otro para los imposibilitados y enfermos. Y cuando le referían que un fingido enfermo o un fingido indigente se había valido de su astucia para hacerse socorrer, decía: dejadme en paz, no tengo tiempo de buscar la verdad ni de distinguir la mentira. De esta manera gastó más de la tercera parte de sus riquezas en ayudar a los pobres. Hasta llegó a reducir el tren de vida de su casa, conservando solo a las mujeres más jóvenes. Hasta llegó a reducir el tren de vida de su casa, conservando solo a la más joven de sus esposas, a los más jóvenes de sus poetas y a los menos afirmativos de sus filósofos. Por lo demás, seguía viviendo con todo lujo, rodeado de las más espléndidas obras de arte, de la industria y del genio y sabiduría de los hombres, y jamás visitó los hospicios que había construido, ni las salas donde se atendía a los pobres. Un día que pasaba por la ciudad, se vio rodeado por una multitud de pobres gentes. Todos juntos gritaban que le debían la vida, y muchos se arrodillaban y besaban sus manos. Pero se encolerizo como si aquellas muestras de gratitud lo ultrajasen o lo hiciesen sufrir. Y el pueblo le consideró como el hombre más venerable y de más acrisolada santidad que jamás hubiese vivido en Bagdad. Cuando se sintió próximo a morir, mandó que retirasen a los poetas y a los filósofos, y solo se hizo quedar a su cabecera a una hermosa niña de 16 años, a la cual le recomendó que no le dijese nada, y no hiciese nada más que mirarle con sus dulces ojos de color azul zafiro. Al morir los pobres, los antiguos pobres de Bagdad siguieron su entierro y muchos de ellos lloraban. Pasó el tiempo, y más allá de los tiempos, más allá de las formas, más allá del espacio, ¿en dónde fue? No lo sabemos, ni yo ni nadie. El alma de Tururi compareció ante Ormuz para ser juzgado. Ormuz le preguntó: ¿qué has hecho en la tierra? ¿Cuáles son tus obras? Tururi, muy tranquilo respecto a la próxima sentencia, contestó con humildad y modestia: ciertamente, no siendo más que un hombre, he sido débil. Me he deleitado con las hermosas viñas, con los colores espléndidos, con los sonidos, con los perfumes, con los contactos suaves y con los fútiles juegos de la palabra. Pero he fundado con mis riquezas 4 hospitales. He dado a los pobres 3 tercios de mi riqueza, y no conservando nada más que para mí una parte. En verdad, dijo Ormuz, no has sido un hombre malo, y en tus acciones muchas veces te ha guiado un espíritu de dulzura. Sin embargo, por esta vez no entrarás en el paraíso, pero tu alma volverá a encarnar en otro cuerpo y vivirás otra nueva vida terrestre a fin de espiar y de aprender. Tururi, muy sorprendido, preguntó: ¿y qué es lo que tengo que espiar, señor? Reflexiona sobre ti mismo y conócete mejor. ¿Cuál era tu pensamiento cuando dabas a los pobres tus bienes? El día que encontraste al viejo mendigo, a la mujer pálida con su hijo y al hombre sin brazos y sin piernas, ¿qué fue lo que sintió tu corazón? Una inmensa piedad por el dolor humano, respondió Tururi. Mientras dijo Ormuz: la primera impresión que produjo tu vista fue una sorpresa desagradable. Te recordaba demasiado brutalmente el dolor y la miseria. Te sentías irritado contra ellos porque ofendían tu vista con su deseo y fealdad. Te indignaba también su envejecimiento, la bajeza con que te imploraban y la porfía de sus cansadas súplicas. Les arrojabas la limosna con repugnancia, y tanto era el desprecio que te inspiraban los desgraciados, que un día no pudiste soportar sus acciones,
pues la grosería de las efusiones le molestaban y la delicadeza de tus nervios negó a aquellos infelices el derecho de probarte con su gratitud que no eran indignos de tus beneficios. Te esforzaste en suprimir la miseria, creyendo que es un baldón para el mundo y que deshonra la vida. Pero yo te lo digo, yo que penetro en las conciencias, había odio y repugnancia en tu caridad. Tururi respondió, lo que yo aborrecía no eran a los miserables, era el padecimiento, el mal, Adrián, nuestro eterno enemigo. Yo soy Adrián, respondió Ormuz. Vos, señor, soy Adrián y soy Ormuz. El bien no puede más que del mal, la virtud no puede salir más que del dolor. Y es esto, Tururi, lo que pudiste hacer. No desesperes, no blasfemes, el mal pasará. El mal solo existe para engendrar la felicidad y la virtud. Cuando la tierra donde se sufre la prueba haya desaparecido, cuando todas las almas de los justos estén conmigo, entonces será como si el mal no hubiese existido nunca. Esto es precioso, dijo Tururi, pero ¿qué se debe inferir de ello respecto a mí? ¿Qué sentimiento podían inspirarme criaturas envilecidas y asquerosas? ¿Y qué otra cosa les debía más que aliviar sus miserias? Para que lo aprendas, es que te vuelva a enviar a la tierra. Pero, señor, Tururi, no puedo decir más. Ormuz desapareció pulido, solo el abismo. Y lanzando de nuevo a la experiencia carnal, lo vemos de nuevo en una existencia, nada más sencilla y más triste que la nueva vida de Tururi. Nació en Escur, hijo de artesanos muy pobres, sufrió un hambre y malos tratos durante su infancia. Aprendió un oficio del cual vivió penosamente. Tenía virtudes de pobre hombre, era bastante honrado, bastante bueno y muy bien resignado, pero carecía de la dignidad y de la delicadeza que son el lujo del alma. Se casó para no estar solo. El trabajo le faltaba a menudo. Su mujer y sus 2 hijos murieron de miseria. Un día cayó de un andamio y no habiendo tenido los cuidados necesarios, quedó eternamente inútil de ambas piernas, con un brazo paralizado y una llaga incurable en el otro. Tuvo que mendigar. Al principio lo hizo mal, sintiéndose avergonzado, no se atrevía a insistir y no le daban casi nada. Poco a poco adquirió la costumbre de la mano tenazmente tendida como un instrumento de pesca, de los ademanes humildes, del ruego que persigue al transeúnte y que espera cansarle. Desde entonces recibió poco más o menos lo suficiente para no morirse de hambre. Y no teniendo alegría en el mundo, cuando le quedaban algunas monedas, se embriagaba con el licor fermentado del maíz. Una joven muy pobre, que habitaba en un cuarto antiguo, habiéndole visto varias veces, se compadeció de él. Todas las mañanas le curaba las llagas, le hacía la cama, le preparaba su pobre comida y le remendaba las ropas sin pedirle nada a cambio. Se llamaba Krika y no era hermosa, pero había tanta bondad en sus ojos que daba gusto encontrar su mirada, y sin saber por qué, Tururi acechaba todas las mañanas desde su miserable lecho el momento en que Krika, al levantarse, se asomaba a la ventana. Un día un hombre rico, cuando Tururi mendigaba, le arrojó con repugnancia una moneda de oro. En aquel momento Ormuz permitió que su alma recordara haber sido Tururi. Y Tururi vera una expresión de odio en la mirada de aquel hombre rico que le daba la limosna. Y entonces comprendió el por qué le había condenado Ormuz. Comprendió que también él en su vida anterior, al mismo tiempo que socorría al miserable, les había odiado por su merecimiento y fealdad, por cosas de las que ellos no eran responsables. Al día siguiente, cuando entró Krika a curarle, la llaga la miró, vio que desempeñaba su tarea sin repugnancia y que sus ojos continuaban dulces y serenos. Y entonces comprendió que aquella joven que le cuidaba y no se apartaba de él, aunque era horrible entre todos los miserables, era verdaderamente buena y verdaderamente santa. Cuando terminó de curarlo, le besó las manos silenciosamente y lloró, y Ormuz le hizo la gracia de concederle aquella misma noche una muerte dulce.
De nuevo a Tormund, este le preguntó: ¿qué has aprendido, Turubi? Y Turubi le dijo, emocionado, que se debe servir a los pobres pobremente, se debe penetrar en su alma de pobres y no despreciarles por su envejecimiento y disminución de alma, ya que también nosotros hubiéramos podido verlos reducidos si nos hubieran agobiado las mismas necesidades. Amarles, cuando menos, por su resignación, a ellos que son la multitud y cuyas vidas unidas valerían a los ricos como grinas de paja. Y por último, buscar, si no justicia aún en ellos, algún vestigio de nobleza y dignidad. Y es menester servirles humildemente, es menester así como nos resignamos a nuestros propios padecimientos, resignarnos a la miseria de los demás, aun cuando ofendan nuestras delicadezas. Se debe al mismo tiempo que se les socorre no indignarse contra esa miseria y aceptarla como se aceptan los misteriosos designios de aquel que es el único que conoce la razón de las cosas, porque el objeto del universo no es la producción de la belleza plástica, sino de la bondad. Muy emocionado, le llamó buen servidor y le invitó a entrar en su reino. Así todos nosotros debemos procurar obtener la disponibilidad para poder entrar en el reino de Dios, amando a todos nuestros hermanos, respetándoles sin censurar nunca posiciones que estamos muy lejos de comprender, por no estar en su misma situación, y si nos es posible, tenderles una mano generosa, con un gesto de cariño que invite a confiar en nosotros, a poder asegurarse de nuestra parte el alivio y comprensión sin exigir nada a cambio de su parte, pues hay que hacer el bien por el bien mismo. Las principales obligaciones que impone el proceso de amor a los enemigos son las siguientes. Primero, es preciso perdonar siempre de corazón, aun cuando el ofensor no pida perdón. Este es un requisito para que Dios nos perdone también a nosotros. El espíritu de venganza es incompatible con el cristianismo. El recuerdo doloroso de las injurias e injusticias no se opone por sí mismo al auténtico perdón, pero sí puede ser un peligro y una tentación constante. Por eso hay que salirle al paso rezando por el ofensor. Se oye a veces decir, perdonad, sí, olvidar no. Y con esto se quiere decir que se ha de traer siempre a la memoria voluntariamente la ofensa recibida, es indicio de que no se ha perdonado realmente. La segunda, se puede pedir la justa satisfacción del honor, o sea, del buen nombre o de los bienes temporales, pero siempre cuidando de no dejarse arrastrar por el espíritu de odio y de venganza. El peligro de dejarse llevar de dichos sentimientos puede ser más grave si se quieren exigir reparaciones inmediatamente y cuando se está bajo la excitación de la cólera. Es preciso entonces diferir sus justas exigencias hasta que se haya recobrado la calma. Además, al exigir la pena judicial para el enemigo, se ha de tener solamente en vista el amor a la justicia y al bien común, y al bien real del ofensor. El amor a la justicia es muchas veces un pretexto para encubrir el espíritu de venganza. Esto lo dice San Alfonso. Pero no hay duda de que cuando el bien común o los propios bienes lo exigen, pidiéndole a Dios y teniendo buena voluntad, se pueden unir los sentimientos de caridad a la justa ejecución de la justicia y al castigo de los culpables. De tercero, es preciso reconocer de buena gana las buenas calidades que tenga el enemigo y desearle sinceramente todo bien, sobre todo la eterna salvación. El gozarse del mal ajeno es un gusano roedor de la caridad. Siempre es peligroso, aunque de suyo no contrario al amor de los enemigos. El gozarse del mal ajeno es un gusano roedor de la caridad. Siempre es peligroso, aunque de suyo no contrario al amor de los enemigos, el desearles alguna desgracia o algún castigo de Dios para que se enmienden y conviertan. Además, no tenemos por qué señalarle a Dios el camino que su gracia ha de seguir. Y el cuarto, los buenos sentimientos de caridad se han de manifestar dando por lo menos
aquellas muestras ordinarias de atención y cortesía debidas a todos los hombres. Y cuando se trata de personas con las que se tienen especiales relaciones, parientes y vecinos, se les han de dar aquellas muestras especiales que según la costumbre general se les deben en razón de aquellos lazos. Con muestras generales se pueden señalar el devolver el saludo y la oración, como muestras especiales el dirigir el saludo, no simplemente el devolverlo, y cierto trato social. No se puede exigir a una persona gravemente ofendida que cumpla inmediatamente con las más honorosas obligaciones que impone la perfecta caridad. Sin duda, el apóstol amonesta seriamente a que no dejemos que el sol se oculte sobre la ira, pero hay que conceder que, aun desde el punto de vista puramente psicológico, necesita el hombre cierto tiempo para sobreponerse a la irritación y al dolor. Por eso, muchas veces habrá que contentarse con que la persona ofendida esté dispuesta a dar el primer paso para vencer el resentimiento. Ese paso será el orar por el ofensor, el pedirle a Dios la gracia del verdadero perdón, el proponerse no hablar mal del enemigo. Y cuando han fracasado ya varios intentos de reconciliación, o cuando el otro se ha negado obstinadamente a los deberes adultos, la prudencia aconseja esperar una ocasión más propicia y mientras tanto permanecer simplemente en la disposición de reconciliarse. El quinto, el ofendido ha de estar siempre dispuesto a ayudar en todas circunstancias a su enemigo y aun a darle muestras especiales de caridad, si fuera necesario para la salvación de su alma. Esta voluntad de socorrer al ofensor en alguna necesidad especial es suficiente para recibir bien la absolución, aun cuando a causa de la gravedad de la ofensa diga que no podrá nunca perdonar del todo. Esta manera de hablar significa simplemente que no puede sobreponerse al dolor. La sexta, el ofensor o el principal culpable está obligado en virtud de la justicia a ser el primero en buscar la reconciliación. El ofendido, por su parte, está obligado también en virtud de la justicia y de la caridad a darse por satisfecho con una moderada reparación. Por lo demás, el ofendido ha de procurar en virtud del precepto del amor a los enemigos de poner la enemistad lo más pronto que sea posible. ¿Bien? Mientras pueda temerse un esfuerzo por reconciliarse intentado por el inocente, aun de la enemistad y la mala voluntad del injusto ofensor, conviene esperar mejor coyuntura. Lo mismo cuando se prevé que el ofendido rechazará bruscamente la reconciliación. Cuando no se ha causado un perjuicio que deba ser reparado, los traumas psíquicos pueden también pertenecer a esta categoría. No hay generalmente obligación de solicitar la reconciliación con una persona con la que a causa de su ausencia no se vive en relación alguna. Hemos explicado la obligación estricta. Sobre ella se extiende el campo de los consejos y de la caridad suprerogatoria, que prodiga especiales atenciones al enemigo para procurarle bienestar temporal y sobre todo la eterna sanación. A través de la fe en Cristo podemos abrirnos a la acción que nos hace capaces de vivir el amor divino. Por este motivo todo precepto se hace verdadero como exigencia de amor y todo se reúne en un mandamiento único. Ama a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a ti mismo. El amor es la plenitud de la ley, escribe San Pablo. Si creamos una sociedad más solidaria y fraterna, más coherente en el amor, es decir, más cristiana, evitaremos muchas tragedias. Cuanto más lleno está de amor el corazón, más se sienten las necesidades de los desgraciados. Es el amor misericordioso, aquel que debe inundar nuestros corazones. Siempre es fácil observar el mal y reconocerlo, mas lo que Cristo espera de nosotros es el descubrimiento y el cultivo del bien, para que el divino amor sea glorificado. Cristo nos invita a que le amemos con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, inteligencia y ser. Impulsados por ese amor, al Señor le podremos encontrar
y ver también en nuestros hermanos. De esta forma, lograremos amar a Dios en nuestros hermanos, seguro de que eso vale más que mil sacrificios y renuncias. Esa es la mejor forma de estar más cerca del reino de los cielos. Es necesario iluminar y transformar nuestra vida diaria a través de la luz que nos brinda la verdad de la palabra de Cristo. Ser cristiano significa vivir con plenitud nuestra vocación al amor, pues como decía el apóstol San Juan, si alguno dice que ama a Dios a quien no ve, pero odia a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Hasta aquí, queridos hermanos, mi exposición. Espero que os haya gustado. Mi sincera gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias por todas las felicitaciones que he recibido.